Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Cibeles TV. Como veis en el título, hoy toca hablar del señor Federico Valverde, y es que el jugador uruguayo este año, en la temporada 25-26, tiene a la afición del Real Madrid completamente dividida. Y es que en los años anteriores ha sido uno de los futbolistas más queridos por todo el Bernabéu y por toda la afición en general, ya que siempre ha sido un jugador muy sacrificado, que daba todo en el campo y que en el aspecto físico era incuestionable. ¿Y qué está pasando para que esta situación esté cambiando y haya gente del madridismo que incluso quiera venderlo a final del año? Pues bien, vamos a ver datos de Federico Valverde desde la temporada 22-23, que es cuando empezó a ser titular realmente. Bien es cierto que en las temporadas anteriores ya sumaba ciertos minutos interesantes, pero es aquí cuando empezó a tener realmente protagonismo y nos vamos a basar en los datos de la liga, que son los que más partidos agrupan y donde más datos relevantes podemos obtener, y vamos a hacer una comparativa entre la liga 22-23, 23-24, 24-25 y por supuesto 25 y 26. Y vamos a ver si de este modo encontramos algo distinto en Fede Valverde, en por qué antes era un jugador tan valorado y ahora mismo está muy cuestionado. Incluso hay mucha gente que habla de que debería ir al banco de suplentes, con eso digo todo. Así que sin más dilación vamos a empezar con la temporada 22-23, como mencionaba anteriormente, y vamos a ver el mapa de calor y ciertos datos, sobre todo los más interesantes para mí, son los que están orientados a la intervención en el juego, es decir, la faceta de pases, la faceta de toques, porque ya sabemos que Federico Valverde, en lo que es la cuestión de duelos por el suelo, es una auténtica máquina, en kilómetros recorridos también, y obviamente, como se hablaba de que él podía ser el reemplazo de ese Toni Kroos cuando heredó su camiseta, pues bueno, quería basarme, ¿no?, en ese aspecto más distintivo del futbolista alemán, en esa intervención dentro de la creación del juego del Real Madrid, en la que Federico Valverde, ya os menciono, no participa demasiado. Y es que es un jugador con unas características muy determinadas, y parece ser que la gente le está pidiendo que haga algo que nunca ha hecho. Pero vamos a analizar por qué antes Federico Valverde podía jugar de esta manera y actualmente parece que no. Pues bien, ya estaréis viendo en pantalla el mapa de calor, iré poniendo ciertos datos temporada por temporada mientras voy comentando la situación de Fede Valverde en la actualidad. Podréis encontrar ciertas diferencias, sobre todo en los mapas de calor, ya que Fede Valverde ha ocupado 4 posiciones distintas en el Real Madrid y las 4 las puede desempeñar bien si está bien rodeado. ¿Y cuáles son esas 4 posiciones? Pues el lateral derecho, el interior derecho, la banda derecha y el extremo derecho, que no hay que olvidar que Federico Valverde dio grandes partidos jugando de extremo. Así que, mientras vais viendo todos estos datos, todas estas estadísticas, os voy a ir comentando por qué creo que Federico Valverde ahora mismo está siendo tan cuestionado. En primer lugar, seguro que se os ocurre mencionar el tema de la actitud, ya que hubo gran revuelo con el tema de que Federico Valverde no quería jugar en el lateral y que él es pivote. Estas declaraciones salieron tanto de Mina Bonino como de ciertos youtubers que se dedicaron a decir que Federico Valverde se estaba negando a jugar en esa posición y que incluso se estaba rebelando ante Xabi Alonso. Pero dejando toda esta cuestión a un lado, que puede tener más o menos importancia y que puedo entender más o menos, porque es lógico que un jugador quiera jugar en la posición que más le gusta, pero a la vez pienso que en un club como el Real Madrid tienes que jugar donde te diga el entrenador y si no quieres debes ir al banquillo. Y no estoy diciendo que yo piense que Federico Valverde no deba jugar en el 11 titular del Real Madrid, sino que esto no es negociable. Si el entrenador opina que vas a desempeñar una función mucho más importante para el equipo en la zona, por ejemplo, del lateral derecho, pues es lo que toca. Esto para mí, como digo, no es algo cuestionable, no es algo a lo que haya que dar muchas vueltas y es algo que hay que aceptar, te guste más o te guste menos. Pero para mí la clave de todo, la clave de Federico Valverde no es la actitud, es quién lo rodea. Y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo también. Porque Fede Valverde, hay que olvidar que es un futbolista, pero juega con 10 más. Con 9 si queréis quitar al portero, por supuesto. Y si bien recordáis, en esta temporada, por ejemplo, 22-23 o incluso 23-24, Fede Valverde tenía ciertos acompañamientos que actualmente no tiene.
ciertos perfiles de futbolista que tendían más a la creación, al toque y al control de balón, y que daba esa libertad a Federico Valverde para dedicarse a las labores físicas. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Que tanto Luka Modric como el señor Toni Kroos no están. ¿Y quién tiene Federico al lado? Pues puede tener a Tchouaméni, puede tener a Camavinga, puede tener a Jude Bellingham, a Dani Ceballos o a Arda Güler. ¿Y qué pasa? Que dentro de que, por ejemplo, Arda Güler y Jude Bellingham tengan facetas creativas interesantes, no son Toni Kroos ni Luka Modric, y la responsabilidad de Fede Valverde en la creación debe ser mayor. Y claro, aquí es donde está el problema, que Federico Valverde no es un creador y nunca lo va a ser, pero ni siquiera un poco. Y esto es la premisa que la gente debe aceptar. Fede Valverde es el perfil de futbolista que es, y que él no desempeñe la función de Toni Kroos, por ejemplo, no es su culpa. Es que no la va a poder desempeñar en la vida, porque no es él. Él no es como el alemán, él no es ese perfil de futbolista y su función ha de ser otra. Y aquí entra la importancia de que Fede Valverde juegue con un futbolista más de toque, un futbolista más creador, que actualmente el Real Madrid no tiene. Y que podría ser Jude Bellingham o Arda Güler en X momento, pero que de momento no llegan a realizar esa función. Entonces, ¿qué vemos? Pues muchos futbolistas físicos, y al juntarse todos ellos, el papel de Fede Valverde se diluye. Las características del futbolista uruguayo pasan a ser las mismas que las que pueda ejercer Camavinga, Tchouaméni o otro futbolista similar. Y aquí es donde el uruguayo empieza a pasar desapercibido. Bien es cierto que estamos viendo que está jugando mucho en el lateral derecho por ciertas lesiones. Y bueno, está haciendo un buen papel, de hecho me parece que es un lateral derecho soberbio. Y si se empeñase en ello debería ser uno de los mejores del mundo, no me cabe ninguna duda. Pero quitando esa posición de lateral derecho que crea menos complicaciones cuando juega Fede Valverde, yo me refiero a cuando juega en el centro del campo, ¿no? Lo que supone eso. Ver un Tchouaméni, Camavinga, Valverde, pues bueno, no tiene ningún sentido. Y como digo, esto no es culpa del uruguayo, esto es culpa de la planificación deportiva del Real Madrid, de entender los perfiles de futbolistas y no repetir jugadores con las mismas características en las mismas posiciones, porque carece de sentido. Y diciendo esto, alguno pensará, pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que no juegue? ¿Que juegue de lateral? Pues bueno, la solución es bastante compleja. La solución actualmente yo no la veo del todo. Creo que el Real Madrid debería tender a un centro del campo mucho más físico que técnico. Y ahí quizás Fede Valverde vuelve a recuperar cierto protagonismo que ha perdido. Porque el Real Madrid ha estado bastante empeñado en tener un centro del campo creativo, pero es que no tiene jugadores para desarrollarlo. Y si los tiene, esos jugadores no quieren retrasarse tanto en la posición, por ende es como si no los tuvieses. Y en un centro del campo creativo, jugar con Tchouaméni, Camavinga y Federico Valverde, o con Tchouaméni, Valverde, Jude Bellingham y Arda Güler, pues al final pierde un poco de sentido en la distribución táctica del equipo, ¿no? Entonces ese es el problema que yo veo, que más que un fallo de Fede Valverde en lo que está siendo el fútbol del Real Madrid, es que Fede Valverde ya no tiene los acompañamientos que tenía. Y por ende su función, pues bueno, como digo, se va perdiendo. Empiezas a ver un futbolista que corre mucho, que sí, que se sacrifica, pero no ves un punto diferencial. Algo que digas, este jugador es insustituible y debe ser titular en el Real Madrid sí o sí. Eso es lo que no vemos actualmente y eso es lo que veíamos antes, porque cuando teníamos ese toque, esos futbolistas más técnicos, ahí sí que Federico Valverde resaltaba por encima de todos en cuestiones de sacrificio y de físico. Pero ahora mismo el Real Madrid es un equipo muy físico, mucho menos técnico y ya hay muchos futbolistas que pueden desempeñar esa función. Porque si yo quito a Federico Valverde y pongo a Camavinga, podría desarrollar la misma función. Mejor o peor, obviamente. Cada uno tiene sus características. Uno puede ser más rápido, otro más lento o uno puede tener un poquito mejor de distribución o menor. Pero hasta ahí son jugadores físicos que tienden hacia esas características y de hecho, si os pongo por aquí el perfil de futbolista que es Fede Valverde, veis que donde destaca es en la táctica. En cambio, si miramos, por ejemplo, la cuestión ofensiva o la cuestión técnica, pues bueno, Fede Valverde es lo que es, tiene ciertas limitaciones en esos aspectos y es totalmente normal. Eso no implica que sea un mal futbolista o que se tenga que ir del Real Madrid. Tampoco hay que olvidar que Federico Valverde es el cuarto futbolista
con mayor valor de la plantilla. Después del señor Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham, el cuarto, como digo, es Fede Valverde. Es decir, es un futbolista con mucho peso jerárquico en el equipo, por lo menos en cuestión de valor económico y también de años jugados, porque sabéis que es uno de los capitanes del Real Madrid y que ya lleva muchos años con nosotros. De hecho, lleva aproximadamente 6 años, si no mal recuerdo. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, que eso también tiene cierta relevancia. Estamos viendo un equipo plagado de gente muy joven, con lo cual tener futbolistas que conozcan un poquito mejor la casa, que lleven más años y tengan más edad, a mí personalmente me parece una de las claves del Real Madrid, tanto para esta temporada como para la próxima sobre todo, que es donde podremos incorporar algún futbolista de estas características. Y ahí es donde quiero ir, al verano de 2026, porque me parece una de las claves, una de las cuestiones que pueden hacer que Federico Valverde vuelva a ser una pieza fundamental en el Real Madrid. Y es que si, por ejemplo, cambias la distribución del equipo, cambias la disposición táctica y empiezas a meter a un futbolista con ese toque, con esa creación, quizás acompañarlo con Fede Valverde y que lo acompañe con el físico y con ese esfuerzo, puede hacer un centro del campo otra vez funcional. Pero si ponemos a Fede Valverde con un futbolista que es igual prácticamente que él, obviamente es un jugador que pierde todo su valor. Y esto hay que entenderlo. Como digo, hay mucha gente pidiendo la venta de Fede Valverde en 2026, ya que sería un gran desembolso para el Real Madrid y se podría comprar un centrocampista más creador. Pero la gente lo que debe entender es que Fede Valverde es un acompañante perfecto para ese creador. Entonces, antes de vender a un jugador como Fede Valverde, me parecería más interesante priorizarle a él antes que a alguien, por ejemplo, como Camavinga, el cual es un jugador que me encanta, pero debido a las lesiones y a las irregularidades, pues no está aportando lo suficiente al equipo. Y si tenemos que elegir entre uno de los dos, yo me posiciono ante Fede Valverde. Creo que la afición ha olvidado lo que nos ha dado este jugador. Yo creo que es un jugador que dentro de que cuando abre la boca, pues bueno, sube el pan, la verdad es que en el campo poco más se le ha podido exigir. Este año bien es cierto que en algunos partidos ha dejado que desear ciertas cosas, hemos visto una actitud un poco mala, un poco incluso de pasotismo, ¿no? Algo bastante raro en el uruguayo. Pero quitando eso, no hay que olvidar el resto de temporadas que nos ha dado, el sacrificio que ha dado en el campo, porque yo creo que eso es incuestionable. Y yo creo que eso casa bastante bien con lo que son los valores del Real Madrid. Entonces, esto nos lleva a dos variables. Por un lado, que Federico Valverde recupere su nivel, vuelva a estar enchufado, vuelva a estar con esa actitud y con esa sangre en los ojos que llevaba antes, y por otro lado el club, que forme un centro del campo que tenga algún tipo de sentido y pueda aportar a Fede Valverde lo que necesita para desarrollar su fútbol de manera completa. Si quitamos esta cuestión, habría otra forma de solucionar todo esto, pero no sé ni si Xabi Alonso está dispuesto ni si Fede Valverde también lo está, que sería, por ejemplo, situar al uruguayo en la posición de extremo derecho, como jugó y como os he mencionado antes. Si pusiésemos a Federico Valverde ahí, donde podría dar mucho sacrificio, un buen posicionamiento y de hecho llegar a línea de fondo, que eso junto a Arnold podría ser una combinación bastante interesante, ya que bien sabéis que el inglés no es de llegar a línea de fondo, es más un llegador y un centrador. Por ende, podrían hacer una buena dupla y considero que de esa forma podrías mantener pues a ciertas perlas en el centro del campo sin tener que quitarlas para poner a Fede. Por ejemplo, Arda Güler. Pero como digo, no sé si Xabi Alonso cuenta con esta idea o está dispuesto a desarrollarla. A mí personalmente me parecería interesante. Otra opción sería seguir con este 4-4-2 que estamos haciendo en determinadas fases del partido, donde está poniendo a Rodrigo Goes en la banda derecha y quitar a Rodrigo y poner a Fede Valverde. Es otra opción que podría tener algo de sentido, y es que, como habéis visto en los mapas de calor, en la mayoría de temporadas Fede Valverde vemos que tiende a esa banda derecha, que son las posiciones que le gustan. En alguna fase de las temporadas también es verdad que ha sido un correcaminos, ha estado por todos los puntos del campo cubriendo las espaldas, como mencionaba antes, a gente como Toni Kroos o Luka Modric. Su papel era cortar balones, correr y destrozarse por todos. Y lo hacía muy bien, por cierto, eso hay que dárselo al uruguayo. Entonces, como conclusión, quería decir lo siguiente,
Y es que me da mucha pena la situación de Fede Valverde. Estamos diciendo que al Real Madrid le faltan jerarcas, gente que lleve años, que tenga experiencia, que haya dado todo por el club, porque hay gente muy joven que apenas ha aportado todavía, y Fede Valverde, en cambio, es uno de los que sí que lo ha hecho, junto a Carvajal, a Courtois o a gente como Militao. Pero hasta ahí, no hay muchos más. La mayoría de jugadores llevan pocos años y los que llevan mucho han sido completamente irregulares, como el caso de Dani Ceballos. Este es su 7º año en el Madrid y ya veis, nunca ha llegado a ser titular, nunca ha llegado a destacar sobre el resto y por ende pues ha pasado bastante desapercibido. Pero como digo, el uruguayo no ha sido así. Y yo creo que un jugador de estas características hay que tenerlo siempre en cuenta. Hay que admitir el valor que tiene en el equipo y en el club y lo que es como futbolista, porque no es una medianía. Actualmente se habla de Valverde prácticamente como si fuese cualquier cosa, y yo creo que nos hemos desubicado un poco. Una cosa es entender que Fede Valverde pueda llevar 4 meses malos, lo cual todos los futbolistas los han tenido, pero de ahí a pasar por alto los 5 años previos que nos ha dado a un nivel excelso, a mí personalmente me parece injusto. Así que yo por mi parte espero que Fede recupere su nivel, la gente vuelva a creer en él y sobre todo que el Real Madrid y Xabi Alonso le den a Fede Valverde el lugar que le corresponde, el puesto en el equipo que le corresponde y por mucho que diga Mina Bonino que debe ser pivote, lo siento mucho, pero un Tchouaméni, Federico Valverde como doble pivote carece de sentido en el Real Madrid y esto hay que tenerlo en cuenta. Y si lo tiene, que podría llegar a tenerlo, como he dicho antes, sería si haces un centro del campo físico, no creador, y la gente está empeñada en la creación. Por lo cual, el puesto de Fede Valverde en el doble pivote lo veo complicado jugando con ese sistema de juego. Siendo dominador y teniendo el balón, le veo cero sentido. Pero bueno, hacedme saber en comentarios vuestra opinión sobre este tema porque me llama mucho la atención. Hablo con mucha gente y están las opiniones completamente divididas. Hay gente que dice que Valverde es intocable, que debe quedarse en el Real Madrid y que es uno de sus futbolistas favoritos. Y por otro lado hay gente que dice que debe ser vendido ya. Entonces a mí me llama mucho la atención, porque dentro de que quizás no sea mi futbolista favorito, que sin duda no lo es, yo sí que respeto mucho y valoro mucho el sacrificio de Fede en el campo durante todos estos años. Y por ende lo priorizo frente a otros futbolistas que llevan un año o dos y que, bueno, por muy buenos que hayan sido, no han dado al Madrid todo lo que ha dado Fede. Y no hablo de títulos, no hablo de que haya ganado 2 Champions, que es un argumento que se utiliza mucho en determinados futbolistas. Las Champions los ganan los equipos, no los futbolistas. Por supuesto que Fede Valverde ha dado 2 Champions, pero no es lo que yo ensalzo de él. Ensalzo que se coma el césped en cada partido, más allá de los títulos que vengan o no vengan después. Que ahí hay muchas variables que entran en juego, incluso la suerte. Así que, como digo, decidme en comentarios qué es Fede Valverde para vosotros. ¿Es intocable? ¿Debe ser titular? ¿Debe ser suplente? ¿Debe ser una venta para el 2026? ¿Qué creéis que está pasando y por qué ha bajado su nivel? ¿Es por los acompañamientos que tiene? ¿Es una cuestión de actitud? ¿O qué pensáis? Y para finalizar el vídeo quería comentar el tema que habéis estado viendo de los datos y las estadísticas. Y es que, como habéis visto, no hay grandes diferencias, por eso no los he ido comentando uno por uno y os los he ido pasando para que los fueseis viendo. Prácticamente las mismas intervenciones en el juego, en toques, en el mapa de calor encontramos bastantes similitudes, ya digo, excepto en las situaciones en que era un correcaminos por todo el campo, pero es obvio cuál es el posicionamiento de Fede Valverde en un 11 tipo del Real Madrid. Entonces, si sus estadísticas individuales no han cambiado tanto, esto es lo que me lleva a pensar lo que he mencionado antes, que Fede Valverde no está a su nivel por quien juega a su lado. Y esto, como digo, no quita que esté teniendo una actitud un poco cuestionable en determinados encuentros, No quiero quitarle todas las culpas a Fede Valverde porque yo ya sabéis que opino que en el Real Madrid hay muchos culpables, desde el de arriba, desde Florentino, hasta el último jugador de la plantilla, pasando también obviamente por el entrenador, Xabi Alonso. Así que nada, yo me voy a ir despidiendo por aquí, hacedme saber en comentarios lo que os he dicho y a ver si llegamos a alguna conclusión. Esperemos que Fede Valverde recupere su nivel y que vuelva a ser ese futbolista que a todos nos encantaba. Así que, como digo siempre, a la Madrid y nada más.